Saludos desde Orense. Hoy es el miércoles 6 de mayo de 2026 y este es el segundo comunicado de Metamagia Interior. Vamos a explicar esto. Con motivo de la enfermedad misteriosa, o sea, de la pandemia, se censuró el canal de Magia No Lineal y entonces abrí en YouTube un canal secundario que es este de Metamagia Interior. En realidad son el mismo. Ambos buscan la conexión de la magia, ilusionismo, con el pensamiento tradicional expresado en los símbolos. Pero vamos a dedicar el canal Metamagia Interior a la actualidad geopolítica, en esta tercera guerra mundial escatológica en la que estamos, que corresponde al final de los tiempos. Mientras que el canal Magia No Lineal lo dedicamos al desarrollo del arte de las cartas y sus líneas escénicas asociadas, que son el fundamento técnico de la baraja simbólica. Este vídeo lo hago a petición del mago Frank Rodríguez. Un saludo desde Galicia para Tarragona y todos los magos catalanes. Frank me mandó una información relevante y me pidió que hiciera un vídeo al respecto dando mi opinión. Se trata de un tema muy delicado y oscuro que podríamos definir como nada es lo que parece y de una manera más profunda, tras el oropel y las luces visibles del escenario, se encuentra oculto un obscenario donde reina la magia negra y los rituales satánicos. Esto hay que ponerlo en contexto. Primero hay que referirse al año 2016, primer encuentro mágico de Zamora, donde hago dos ponencias, una dedicada a la vida y cosmovisión de Gabriel Moreno y otro inicio el tema de la conspiramagia básica. Entonces el escenario era una idea absurda de unos locos conspiranoicos, pero 10 años después el escenario está en todos los medios de masas. Se trata del caso Epstein, pedocriminalidad y satanismo utilizados como medio de extorsión política y chantaje que involucra a toda la élite y del que conocemos solo la punta del iceberg. El segundo contexto lo fijamos el 3 de enero de 2026, cuando se produce el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte del ejército imperial. Muchos descerebrados aplaudieron este acto criminal sin ser conscientes de que lo que aplaudían era el fin del derecho internacional y por tanto del Estado de Derecho en todos los regímenes occidentales. La muerte de la ONU y todas sus instituciones asociadas y en particular las relativas a los derechos humanos, que en realidad nunca existieron, y la instauración a nivel mundial de un régimen mafioso, tecnológico, supremacista y totalitario, dirigido por una élite pedocriminal, genocida y practicante del satanismo. Este régimen imperial tecnofascista es un neofeudalismo tecnológico que busca la destrucción del ser humano, representado actualmente por el llamado eje de la resistencia. En resumen, lo que ha venido en llamarse el régimen Epstein. En nuestro primer comunicado desde la feria de Melgaso, reflexionábamos sobre cómo comenzó la guerra de Ormuz el 28 de febrero, mediante un ataque a traición mientras estaba negociando, falta total de escrúpulos, el asesinato de la cúpula dirigente y sus familias, derecho internacional inexistente, y un doble ataque a la escuela infantil de Minab, ritual satánico contra la infancia. Y decíamos que los objetivos de este régimen genocida son los mercados, como el mercadillo en el que estábamos, los hospitales, que fue lo primero que destruyeron en Gaza, la cultura atacando el patrimonio tradicional y la verdad asesinando sistemáticamente a los periodistas independientes.
Todos los personajes que este régimen invertido considera como grandes hombres, los presidentes de los Estados Unidos y en general de los altos cargos políticos, los directivos de las empresas tecnológicas, que todas pertenecen al complejo militar industrial, los directivos y presentadores de los medios de comunicación que participan en la guerra cognitiva contra el ser humano, y los artistas y actores del mundo del espectáculo, lo que Pedro Bustamante llamaba biois sagrados, el equivalente actual a los semidioses y héroes clásicos. Todos los personajes que el gran público admira forman parte del régimen Epstein, participan en sus rituales satánicos y no pueden llegar a donde están sin vender su alma al funcionamiento de la máquina hierogámico-sacrificial que decía Pedro Bustamante. Vamos a ver 3 ejemplos paradigmáticos relativos al mundo del ilusionismo. Extracto de las notas de conferencia del primer encuentro de ilusionismo arcano de Zamora 2016. El ilusionismo en general, y muy especialmente el asociado a la ciencia y la tecnología, no es más que una tapadera de la magia real que sigue siendo utilizada por el poder religión en la sombra para dominar el mundo. Ya insistiremos en este tema, que ha sido desarrollado en profundidad por numerosos investigadores. Aquí nos vamos a centrar en el ilusionista francés Robert Houdin, un ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología se ponen al servicio del imperio colonial francés. Ya nos hemos manifestado reiteradas veces al respecto del célebre episodio Colón triunfa sobre los indígenas utilizando un eclipse de luna. Deberíamos decir más bien el episodio mítico del eclipse de luna, puesto que según investigadores independientes que operan al margen de los dogmas académicos, Cristóbal Colón es un personaje inventado, como tantos otros de la historia oficial. Pero ahora no es el momento de hablar de este tema. En el fondo, se trata de mostrar la superioridad de la ciencia moderna sobre la ignorancia y las supersticiones de los nativos, considerados como seres inferiores a los que se podía exterminar, esclavizar y, por supuesto, aprovecharse de sus recursos sin el más mínimo escrúpulo. De hecho, la riqueza del imperio atlantista occidental es el resultado del expolio y el genocidio de los pueblos originarios. Si hay un episodio donde queda expresado con más claridad el carácter satánico de la ciencia oficial, es este, donde el supuesto progreso y evolución es en realidad degradación y degeneración, mediante la técnica milenaria de invertir el bien y el mal. Aquí el personaje mezquino, inmoral, psicópata en definitiva es Colón, que engaña a los indígenas para robarles y someterlos. No es ninguna hazaña gloriosa, como nos vende la ciencia oficial, sino más bien vergonzosa e indigna. Y nada ha cambiado desde entonces. El mismo poder religión en cuyo nombre se engañaba a los indígenas americanos es el mismo poder religión en la sombra que engaña a los ciudadanos actuales con los aviones holográficos del 11S y con los mismos objetivos de opresión, esclavización y expolio. Jean-Eugène Robert Houdin está considerado como el padre de la magia moderna. Este personaje sí es real, pero su intervención en la guerra colonial de Argelia tiene toda la pinta de ser una ficción como la del eclipse. Se cuenta que para sofocar una rebelión de los árabes en 1856, el segundo imperio francés de Napoleón III envió a Robert Houdin a Argelia, esperando que pudiese llevar a cabo
trucos más impresionantes que los supuestamente empleados por los sacerdotes locales, para así disolver el entusiasmo de los rebeldes, es decir, desmoralizar al enemigo como técnica de guerra psicológica en la que el papel de la desinformación es central. Esta hazaña se repite machaconamente en todas las entradas dedicadas al personaje, como un mantra, lo que nos hace pensar que fue una ficción organizada por la inteligencia francesa a partir de alguna actuación del ilusionista en la que hizo los trucos de la fuerza sobrehumana y la invulnerabilidad a las balas, que eran conocidos por los profesionales de la época y en los que se utilizaban electroimanes y balas falsas. De nuevo tenemos a la ciencia y la tecnología de la época presentadas como superiores frente a las creencias de las tribus colonizadas por el ejército imperial francés. La rebelión de los esclavos colonizados fue aplastada por la fuerza bruta del ejército y no por los trucos del ilusionista truquero Robert Houdin, lacayo del poder y trabajando para sus indignos fines. No hay absolutamente nada mágico en esta historia y sí un nuevo ejemplo del carácter servil de la ciencia, siempre al servicio de las agendas criminales del poder en la sombra. Es evidente que en las guerras neocoloniales actuales no se le ocurre a nadie llevar a un Dínamo o a un David Blaine para desmoralizar a sus enemigos. Ahora se utilizan grupos terroristas armados, entrenados y financiados con nuestros impuestos, llámense ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, fuerzas de ocupación internacionales, llámense cascos blancos, medios de desinformación para la guerra psicológica, llámense observatorios de derechos humanos, atentados de falsa bandera y una maraña de ONGs que trabajan mancomunadamente con los grupos terroristas y las mafias locales al servicio del imperio criminal atlantista sionista, uno de cuyos frentes son los magos oscuros que controlan el poder real en la sombra. Spectra no es sólo la organización criminal contra la que luchaba James Bond en los tiempos del Doctor No, allá por el año 1962. Spectra también es la nave alienígena desde la que fue enviado Uri Geller a nuestro planeta para irnos preparando para una inminente invasión extraterrestre. 23 años tenía cuando en 1971 le contó bajo hipnosis esta historia al parapsicólogo Andrija Pujaris, quien la incluyó en su libro El misterio de Uri Geller de 1975. El intermediario entre estos mensajes, los delegados extraterrestres de los controladores del universo y los pobladores de la Tierra, es Uri Geller, decía Pujaris entonces. Más de 40 años después, el israelí prometía que va a hacer parar telepáticamente el Brexit. En agosto de 2022 publicó una carta abierta y un vídeo en Twitter donde advirtió al presidente ruso Vladimir Putin que utilizaría toda su fuerza mental para prevenir un ataque nuclear. Geller afirmó que emplearía cada última molécula de su poder mental para desviar las armas nucleares rusas, asegurando que los sistemas de navegación fallarían y que los misiles se devolverían contra Rusia. Además, instó a los ciudadanos de todo el mundo a visualizar un campo de fuerza radiante y enérgico como un escudo dorado para ayudar a neutralizar cualquier amenaza nuclear. Este mensajero de los extraterrestres, cuyos poderes psíquicos colaboraron a la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días, después de la revelación de su origen extraterrestre, la campaña de Uri Geller comenzó por todo el mundo, haciendo demostraciones televisivas de sus poderes. En España
Fue la noche del sábado 6 de septiembre de 1975, en el programa directísimo de Televisión Española conducido por José María Íñigo. Una actuación que revolucionó el país semanas antes de la muerte de Franco y que contó con 20 millones de espectadores. No hubo truco ni trampa, escribió Íñigo semanas después. Por supuesto, Íñigo era parte del montaje, como nos cuenta Luis de Matos en su conferencia sobre los efectos en televisión. En todos los efectos mágicos realizados en televisión, todos los componentes del equipo están implicados y conocen el truco. Poco después de la actuación en directísimo, Ramos Perera, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, publicó el libro Uri Geller al descubierto, en el que revelaba que el supuesto dotado psíquico era en realidad un ilusionista. En la presentación del libro, el mago José Luis López Ballesteros replicó exactamente los prodigios de Uri Geller ante los periodistas para demostrar que podían realizarse mediante procedimientos naturales sin tener que recurrir a explicaciones paranormales. Otros magos como James Randi o Gerard Majax publicaron libros desmontando la farsa e hicieron actuaciones replicando los prodigios psíquicos de Uri Geller mediante técnicas de ilusionismo. Todo ese esfuerzo para desmontar la farsa fue inútil. Al final los creyentes de los poderes psíquicos tenían un argumento transparente. Tú eres ilusionista y realizas el efecto mediante trucos, pero él lo hace utilizando sus poderes psíquicos. Y frente a esto no hay nada más que se pueda decir. De lo que se trata aquí es de un tema de principios y valores. Uri Geller es un ilusionista que trabajaba en los cabarets de Jerusalén y es elegido por la élite oscura para desempeñar un papel en un momento en que había una campaña de invasión ovni a nivel mundial. En España teníamos el caso Rivera y poco antes de la visita de Uri Geller había venido a Madrid Siragusa, el enviado de los extraterrestres, de manera que el tema estaba en el ambiente. A raíz de la actuación de Uri Geller en directísimo, se produjo un intenso debate en la Sociedad Española de Ilusionismo de Madrid. Estaban los que consideraban que era una estafa inaceptable y estábamos los que pensábamos que era una técnica de presentación válida a nivel escénico, pero poco ética. Uri Geller no solo actuó para Televisión Española, también hacía su espectáculo de mentalismo en un teatro de Madrid. Algunos magos indignados del Grupo 1 fueron al teatro para boicotear su actuación. Pero esto es lo mismo que si un grupo de energúmenos va a boicotear la actuación, por ejemplo, de Anthony Blake. No tiene ningún sentido y además es de muy mal gusto. Y su efecto además es totalmente contraproducente, colaborando a incrementar la gloria del mago agredido en el desarrollo de su espectáculo. El mentalismo se mueve siempre en el filo entre el espectáculo de ilusionismo y la magia psíquica, que siempre puede ser utilizada con fines oscuros, como en el caso de Uri Geller. Anthony Blake, cuando empezaba su carrera como mentalista, era un gran admirador de Uri Geller. Me contó por aquel entonces, movida de Madrid y primeros 90, que Uri Geller se dedicaba a localizar pozos de petróleo para los jeques árabes al precio de $1 millón. Está claro que aquí lo que cuenta no son los poderes psíquicos, sino la información privilegiada, y esto nos lleva a los chanchullos de casino patrocinados por Donald Trump y sus declaraciones contradictorias. Ahora vamos a llegar a un acuerdo.
bajan los precios del petróleo, pero resulta que es falso y ahora sube. Y mientras mis colegas se van forrando, que ya me cobraré yo el favor, que ahora estoy muy liado montando guerras y generando caos. Es lo mismo pero a distinto nivel. Según el lugar que ocupes en el organigrama oscuro, el pelotazo va del $1.000.000 al billón. Que hasta en el nivel de corrupción hay clases, castas y poderíos varios, pero lo que está claro es que nadie mediante actuaciones normales se compra una isla privada en Escocia para ofrecérsela como base militar a Donald Trump y sus guerras imperiales. Hay que ser un mal nacido para utilizar tus poderes psíquicos para exigir a Donald Trump que bombardee Irán, por ejemplo, con misiles Tomahawk contra escuelas infantiles o centros culturales, ¿por qué no hospitales o simplemente de forma indiscriminada contra la población civil? Y además hay que ser un miserable para estar orgulloso de tener una gorra de Donald Trump que contiene restos de sus desechos físicos. Todo empezó con la farsa extraterrestre, un tema muy rentable en una sociedad idiotizada, desprovista de toda espiritualidad auténtica y conducida como un rebaño hacia un destino espantoso. No es de extrañar que algunos magos con los que compartí camino se hayan pasado a explotar el filón de la ignorancia, colaborando en la desinformación general. Pero claro, el ilusionismo convencional es demasiado aburrido y denunciar la farsa de la magia oscura no es rentable, además de ser peligroso. Por nuestra parte, ya en los años 70 habíamos desmontado la farsa extraterrestre, pero es un engaño muy atractivo que resurge una y otra vez bajo distintas formas. David Copperfield es sin duda uno de los más grandes ilusionistas de todos los tiempos, y en Grandes Ilusiones no tiene rival en la segunda mitad del siglo XX. En 1981 hace desaparecer un avión Learjet 25 en un escenario completamente rodeado de público. En 1986 atraviesa la Gran Muralla China. Este espectáculo fue visto por millones de espectadores y consolidó su estatus como uno de los ilusionistas más exitosos de la historia. En 1987 emula a Houdini realizando una fuga de Alcatraz en condiciones imposibles, algo que fue realizado realmente por el personaje interpretado por Clint Eastwood en la película de 1979 dirigida por Don Siegel. En 1992 consiguió el efecto de volar realmente en un escenario teatral mediante hilos metálicos invisibles proporcionados por la tecnología militar, el mismo efecto que utiliza la NASA para simular la antigravedad en sus montajes espaciales. Pero en mi opinión, sus dos efectos más emblemáticos por el simbolismo que encierran son la levitación sobre el Gran Cañón de Colorado de 1989 y uno de sus primeros grandes efectos, la desaparición de la Estatua de la Libertad, sin duda una de las estatuas más famosas y emblemáticas del mundo. En el efecto de la levitación sobre el Gran Cañón se utilizan los mismos hilos de la NASA, en una historia que comienza con el mago levitando en uno de los lados, mientras avanza lentamente hacia el abismo, atravesando dos aros elípticos para romper la idea de que está colgado. En el otro lado se encuentra la estrella MKU Bonnie Tyler, cantando Holding Out for a Hero, esperando a un héroe, inmortalizada en la última escena de Shrek
II. El mago cruza flotando sobre el gran cañón mientras la diva grita y repite en su canción: necesito un héroe, que en este caso le llega por detrás y se produce, tras el aterrizaje suave, un efusivo encuentro. El efecto de la desaparición de la Estatua de la Libertad, un espectáculo creado para televisión que tuvo 50 millones de espectadores, visto desde la situación actual, es no solo un efecto de grandes ilusiones, sino que también es una sorprendente predicción a 43 años vista de una desaparición que acaba de producirse ante nuestros ojos. El 3 de enero de 2026 se deroga de facto el derecho internacional y se declara la instauración de un régimen imperial mafioso que el 28 de febrero, con el ataque a traición a Irán, el asesinato de sus líderes y la masacre perpetrada en una escuela infantil, demuestra su carácter criminal fuera de todo sistema de valores humanos. La desaparición de la Estatua de la Libertad de 1983 puede considerarse como una premonición simbólica del fin del régimen democrático que estamos viviendo en estos momentos de la historia de la humanidad. En alguno de nuestros primeros escritos afirmábamos, parafraseando a Ludwig Wittgenstein, que si un efecto puede plantearse, también puede resolverse. Otra cosa es el precio. Y a este respecto recuerdo una escena del Padrino 2 en la que Michael Corleone ordena el asesinato del traidor Hyman Roth. Sus asesores le dicen que el asesinato es imposible, puesto que viene custodiado por la policía. Pero Michael insiste, porque sabe que no hay nada imposible y que hay una cosa que se llama atentado suicida y todo tiene un precio. ¿Cuál es el precio del montaje en el Cañón del Colorado? La producción de algunos de los efectos de David Copperfield es del orden del $1.000.000. No cabe duda de que es una buena cifra para resolver un efecto mágico. Pero ¿qué hay de los magos oscuros que están por encima? ¿Qué pasaría si en vez de 1.000.000 tenemos 1.000.000.000 o 1.000.000.000.000? Con 1.000.000.000.000 igual se puede implementar el plan Rumsfeld-Zebrowski con la desaparición de las Torres Gemelas incluido. Porque la desaparición de las Torres Gemelas es un efecto mágico y simbólico por el que se inicia la guerra escatológica del fin de los tiempos que ahora se ve con absoluta claridad. Lo que pasa es que el nivel de los magos oscuros está muchos miles de veces por encima del $1.000.000 de los magos ilusionistas modernos que están en la cumbre del espectáculo de masas, como Uri Geller o David Copperfield. Estos magos operan en rituales y fiestas privadas de la élite auténtica, la aristocracia de siempre, los propietarios de las empresas tecnológicas, los que deciden el pensamiento de la gente a través de las pantallas del fondo de la caverna, los que implementan las pandemias y controlan las guerras. En estos rituales se sacrifican niños a la máquina hierogámico sacrificial, puesto que la pedocriminalidad nutre las venas del sistema satánico que está detrás del régimen imperial. La isla de Esten viene a ser el símbolo vivo de esta depravación. Por ella pasaban personajes de todo tipo que uno no pensaría jamás encontrarse en semejante lugar. Cineastas de reconocido prestigio, muy admirados en la década de los 70 por muchos magos. Científicos que han desarrollado las
teorías astrofísicas más avanzadas, que han ganado premios Nobel, magos famosos y, por supuesto, los políticos más corruptos del régimen democrático occidental, que ha venido a llamarse el régimen Epstein, que se sustenta no solo en la famosa isla, sino en muchas otras islas, palacios, castillos, mansiones, como nos ha revelado también Stanley Kubrick en su película póstuma Ojos bien cerrados. A diferencia de los ilusionistas, los magos oscuros practican una magia negra auténtica. El caso Epstein lo conocíamos unos pocos hace 10 años. Ahora es de dominio público y no pasa nada. Nadie está procesado, nadie está condenado por semejantes prácticas aberrantes. Los genocidas, declarados oficialmente por la Corte Penal Internacional, se pasean libremente por todo el mundo. La justicia no existe. Pero todo el mundo lo ha normalizado y ha asumido que una civilización invertida, una contracultura cuya religión oficial es el satanismo, con la que vamos a la extinción, es lo más natural del mundo. Esto sí es magia auténtica, de la del $1 trillion. Y los maguillos viciosos que se mueven en esos círculos solo son carne de cañón totalmente prescindible.